¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, saludarles. Espero que estén teniendo un excelente día y qué bueno que pudiste llegar a este grupo Crece aquí con tus anfitriones, tus encargados. Va a ser un tiempo increíble. Y también si no tienes un grupo Crece y estás viendo esta sesión, te invito a que puedas formar parte de un grupo Crece donde estamos aprendiendo a poner en práctica el hecho de ser parte de una familia, parte de un cuerpo. De eso estamos hablando en términos generales en esta serie que le hemos llamado mentalidad corporativa. Cómo llegar a tener un entendimiento, una comprensión de que no solamente somos hijos de Dios, no solamente somos ovejas dentro del rebaño de Dios, no solamente somos piedras vivas, sino somos parte del cuerpo. Y eso es maravilloso. Y eso tiene que ver totalmente con nuestras relaciones con otras personas. Hoy quiero hablar un poquito más profundo de lo que terminamos hablando la sesión pasada, que eran cosas que tenían que ver con que dividen al cuerpo de Cristo. Y vamos a ir un poquito más profundo en una actitud y algunas cuestiones prácticas que nos van a ayudar a entender cómo esto sucede y cómo entonces prever para que no nos suceda a nosotros. Porque ser miembro del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, tiene que ver mucho, no solamente con lo que yo espero recibir, con lo que yo puedo obtener, sino con mis relaciones con otras personas. Lo pudiéramos decir de esta manera: relaciones interpersonales dentro de un grupo, dentro de la congregación, dentro de los creyentes, por lo que podemos llegar a esta conclusión: a Dios sí le importan nuestras relaciones. Dios no solamente está enfocado en el que a ti como persona te vaya bien, y claro, Él lo desea porque es un Padre bueno, Él desea bendecirnos, pero a Él le importa nuestra interacción, nuestra relación con los demás. Lo pudiéramos decir así, con los demás hermanos de la fe, porque al final somos una familia, con los demás miembros del cuerpo, porque como un padre que es Dios, Dios es nuestro Padre, Dios el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, como un Padre perfecto, un padre desea que sus hijos estén bien, personalmente tengan suplidas todas sus necesidades, pero también que se lleven bien entre ellos. Un padre que sabe que tiene un conflicto con otro, luego busca que se reconcilien, que se perdonen, que arreglen las cosas. Y eso es lo que Dios desea como un padre dentro de todo grupo, de toda su familia. Jesús desea que su pueblo estén unidos, apoyándose mutuamente, como el Señor, el Espíritu Santo desea que mantengamos la unidad por el vínculo de la paz. Y como les decía, en la última sesión hablamos de aquello que divide el cuerpo. Una organización incluso puede dividir un grupo cristiano, una familia, pero hoy vamos a enfatizar el tema de la deshonra. Digan conmigo: deshonra. Porque como miembros del cuerpo de Cristo nos podemos encontrar, escucha, deshonrándonos unos a otros y en consecuencia deshonrando el cuerpo de Cristo. Y si deshonramos, escucha, el cuerpo de Cristo, estamos deshonrando a Cristo. Si alguien te golpea la mano, no es como que, ay, pues queda en la mano, no, afecta todo tu cuerpo. Si alguien lastima tu pie, te tuerce, te golpea la cabeza, lastima todo tu cuerpo, porque somos parte de lo mismo. Entonces, cuando deshonramos el cuerpo de Cristo, estamos deshonrando a Cristo mismo. Yo quiero que leamos y prestemos un poco de atención a, bueno, no un poco, mucha atención a un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de esta verdad. Quizás no está a simple vista, pero está implícito el tema de la deshonra al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34. Son varios versos, así que no te pierdas. Va a aparecer aquí ahorita en la pantalla. Si traes tu Biblia, aún mejor, porque puedes subrayar, puedes acomodar ahí. Bueno, dice: pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo. Pablo le está hablando a los corintios y les está reconociendo muchas cosas buenas. Dice: pero lo que vamos a hablar ahorita, eso no está bien, no se los reconozco, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ah, híjole, ¿no? O sea, eso se empieza a exhortar, a regañar. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, como cuerpo, lo pudiéramos decir, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y es lo que estábamos hablando en la sesión pasada. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya
disensiones, citaciones, de diferencias, para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es a comer la cena del Señor. O sea, no se reúnen para esto, se reúnen para otras cosas, porque el comer, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, hay un desorden por todos lados. Cuando se reúnen para convivir y celebrar la cena del Señor, unos se adelantan, otros se emborrachan, andan haciendo cada uno su propio cotorreo. Pues, ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Y luego está esa famosa porción que aquí en Trigo y Miel lo leemos muchas veces cuando celebramos la cena del Señor, la coinonía. Dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced estas todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Está hablando de esta revelación de lo que es la cena del Señor, porque ese es el contexto en el que se está llevando esta exhortación, este tema. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, fíjate la palabra, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ay, híjole. Está muy fuerte esa expresión. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, escucha, el cuerpo del Señor, sin discernir lo que, y aquí no está hablando del pan que representa el cuerpo, está hablando del cuerpo del Señor, de la familia de Dios también. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos mueren. Bueno, aquí dice duermen, pero no es como que, ay, como estoy mal me da sueño. No, no, duermen, mueren. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere a ustedes. Ok, es una porción con muchas verdades, con muchas cosas, muy poderosa, pero pudiéramos resumir en dos cosas que yo veo en este pasaje que tiene que ver con aquello que divide el cuerpo, afecta las relaciones y que nos va a meter en el tema que estamos hablando el día de hoy. Por un lado vemos desorden y por otro lado vemos deshonra. Digan conmigo, desorden, deshonra. La deshonra viene o es una evidencia, perdón, del desorden. Por cuanto hay desorden, tarde que temprano hay deshonra. Y el desorden alimenta la deshonra. Creo que es más fácil de entender para muchos de nosotros la cuestión del desorden que tiene que ver con cosas fuera de lugar, fuera del orden correcto. Entonces es un poquito más fácil de entender, pero quizás nos cuesta un poco entender la parte de la deshonra. Y es muy importante porque el tema de hoy se llama la deshonra al cuerpo de Cristo. Deshonrar el cuerpo de Cristo, yo te lo decía, es terminar deshonrando a Cristo mismo. Por eso tenemos que entender esta parte de que a veces tenemos actitudes, a veces tenemos acciones, a veces, como está hablando aquí el apóstol Pablo, hacemos cosas que parece que no son insignificantes, que solamente estamos enfocados en nosotros mismos, pero están afectando a los demás y están afectando al cuerpo y estamos afectando a Dios mismo, de tal manera que aún hay consecuencias, como lo decía aquí el texto que lo vimos. Deshonrar el cuerpo de Cristo es terminar deshonrando a Cristo mismo. Por eso hagamos unas preguntas para entender este tema de la honra y de la deshonra. ¿Qué es honra? Para entender deshonra tenemos que también entender qué es honra. Honra es darle el valor y el peso correcto a una persona. Este valor
malamente en la sociedad se basa a veces o está permeado desde una perspectiva solamente humana y se le da de acuerdo a la clase social. O sea, yo te valoro y te trato en base a la clase social, a la economía que tienes, a la raza, porque luego pues hay discriminación racial, etcétera, en muchos lugares, aún en nuestro propio país, aún dentro de la congregación. Es terrible, ¿no? Pero a veces el concepto de honra o del valor está en esta tierra basado en ese tipo de cosas. En el trasfondo, no, pues mira, esa persona se ve que es malita, mira cómo se viste y esto, y empezamos a juzgar el trasfondo, la historia, no, es que tú no conoces su historia, sus papás, esto, o podemos basar la honra o la deshonra en la fama o en el poder. No, pues como es famoso, pues un lugar chido, un lugar bueno, como tiene poder, como es alguien poderoso, no, pues lo tratamos bien. Y lamentablemente esos son los valores que le da el mundo para buscar honrar. Pero el valor correcto tiene que ver con la perspectiva divina y espiritual de Dios de las personas. Es decir, no verlo o tratarlo, por lo tanto, en base a lo que el mundo dice, a su clase social, la raza, la economía, lo que me pueda dar, lo que yo puedo obtener de esa persona, no, sino cómo Dios lo ve, la perspectiva de Dios. Tenemos que pedirle a Dios la perspectiva o su perspectiva para poder ver a las demás personas como Él las ve y por lo tanto tratarlas, y entonces estaremos honrando a esas personas. Para darle la honra correcta a alguien debes verlo como Dios lo ve y entonces tratarlo como Dios lo trataría. Ay, aquí es donde pues cambia totalmente el panorama, cambia la perspectiva de todo este tema de la honra y la deshonra. Entonces, ya definimos un poquito qué es la honra, qué es la deshonra. Obviamente es lo contrario, y lo contrario sería, escucha, menospreciar o no valorar a alguien y en consecuencia tratarlo equivocadamente, con indiferencia, con menosprecio, con inferioridad, aún con maltrato a esa persona. ¿Cómo se deshonra? Tanto la honra como la deshonra, escucha, son actitudes, son posturas, son decisiones internas que se reflejan en acciones externas. Por lo tanto, la deshonra comienza en el corazón y en el pensamiento, dentro de nosotros. Ahí comienza. Cuando tú tratas a alguien mal, a alguien, no es porque, ay, de repente te salió así, no, sino porque dentro de tu corazón eso está permeado por algo, tu concepto de la persona o algo está afectando y estás tratando con menosprecio, con inferioridad, con malos tratos a aquella persona. Entonces, ¿cómo se deshonra? Primeramente, con los pensamientos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nosotros. Ahora, vamos a ver la parte externa, que a veces es lo que quiero que tú y yo veamos estos síntomas para que podamos atacar el punto principal, que es la cosa que está dentro de nuestro corazón, que es la deshonra. ¿Cómo se ve la deshonra? Pues obviamente con acciones equivocadas hacia los demás, como maltratos, abusos, humillaciones, y bueno, pudiéramos hablar muchas otras cosas, pero todas estas acciones son síntomas, evidencias de cosas, de una perspectiva equivocada o de la deshonra que hay dentro de nosotros hacia los demás. Pero hoy quiero que nos enfoquemos con la ayuda de Dios en una de las maneras más comunes de deshonrarnos, que a veces no se ve como tal o no se entiende como una deshonra, pero lo es, y que tarde que temprano termina dañando cualquier relación y dividiendo cualquier persona, relación, grupo, congregación. Y este es el hablar mal. Digan conmigo, hablar mal. En otras palabras, lo pudiéramos aterrizar a algunas acciones que se conocen como chisme y murmuración. Vamos a hablar un poquito del chisme y la murmuración porque el chisme y la murmuración vienen de una actitud equivocada dentro de nuestro corazón hacia los demás. Y eso hace que se afecte cualquier tipo de relación y es una acción que deshonra y por lo tanto afecta el cuerpo de Cristo. ¿Qué es chisme? Y bueno, uno puede decir el chisme es como la información de unas personas, de hablar a expensas de una persona que no está necesariamente presente, pero la verdad es que el chisme en términos generales y casi la mayoría de las veces, a lo mejor no todas las veces, pero la mayoría de las veces, el 95, 6, 7% de las veces, es hablar de otros criticando.
Y pues no estás criticando, haciendo una crítica constructiva. No, no, es tirar por esto, que no estás de acuerdo, que esto, lo otro. Chisme, criticando o también emitiendo juicios. No, pues seguramente es porque esto, la persona, no, porque es bien mala, no, porque pues seguramente anda en malos pasos y andamos chismeando y es expreso de las personas. Y el punto es, el fin de esto es hacerlos quedar mal, tristemente sin que ellos estén presentes. O sea, no tenemos ni siquiera el valor de hacerlo enfrente de ellos. Lo hablamos a escondidas, cuando ellos no están, cuando ya se fueron. Y esto es tan destructivo, esto es un acto de deshonra tan terrible, pero a veces tan sutil que no lo vemos así. La murmuración, ¿qué es murmurar? Es hablar en secreto o en voz baja de alguien. Y yo busqué la definición y siempre tiene que ver con tirarle a una persona, con una connotación negativa, mala de la persona o las personas de las cuales se está hablando. El chisme, la murmuración, deshonran el cuerpo de Cristo, es lo que quiero que entendamos. Deshonran el cuerpo de Cristo. Al hacer esto, es muchas veces emitiendo un juicio a las autoridades y esto deshonra el cuerpo de Cristo. Mira, el chisme y la murmuración están basados en mentiras, en suposiciones, en críticas, en cosas que ni siquiera nos constan a nosotros, o a lo mejor sí nos constan, pero el fin, realmente la motivación del corazón es tirar, destruir, afectar. La murmuración nunca será para elevar a la persona, para ponerlo en una posición buena, para honrarlo, para hablar bien, sino todo lo contrario. Esa es la realidad. Y esto afecta, destruye, porque luego cuando llega esa persona, ya las personas que fueron contaminadas por ese hablar mal de aquella persona, lo ven mal, lo juzgan, ya tienen una etiqueta, una perspectiva distorsionada de la persona que quizás es cierto, o muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, ni es cierto. Entonces es muy complicado este tema en la cuestión de los resultados y lo que produce. Dice Proverbios 16, versículo 28. Y es algo que a mí me golpea y yo quiero que lo entendamos. Dice, el hombre perverso levanta contiendas. Fíjate, el hombre perverso. El perverso no solamente es el que está haciendo cosas sucias, a escondidas y haciendo cosas sexuales con una connotación sexual escondidas que nadie lo ve y dice, uy, qué perverso, o que está viendo al sexo opuesto de una manera fea. O sea, el perverso no solamente es eso. O sea, claro, eso es un grado de perversidad, eso es una manera de perversidad, pero el perverso es el que levanta contiendas. El perverso es aquella persona que está buscando destruir, afectar, tirar mal, como dicen en México, ¿verdad? El cizañoso. El cizañoso es un perverso. Dice, el perverso levanta contiendas. A veces todo está bien, pero, y la persona, y a lo mejor se va y dice, pero si tú supieras. Y están hablando de fulano de tal, oye, es que fíjate que la otra vez me ayudó mucho y esto, y yo vi que la está rompiendo, le está yendo muy bien en los negocios, por poner un ejemplo, y luego llega una persona perversa. Pero es que si tú supieras que la otra vez, perverso, está levantando contiendas. Yo no sé si tú y yo hemos sido perversos en alguna vez. Yo pienso que sí. En más de una ocasión hemos sido perversos. Dice, el hombre perverso levanta contienda y fíjate, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo diría, todo perverso termina siendo chismoso. O todo chismoso es un perverso. El chismoso aparta a los mejores amigos, rompe relaciones tan profundas, tan valiosas de la amistad. Muchas veces las amistades de personas importantes en nuestra vida o matrimonios, yo he escuchado algunos casos, yo he visto cómo familias se destruyen por chismes y porque hay un grado de perversidad. El chisme y la murmuración mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Tú te cortarías una mano nomás porque sí? ¿O te cortarías un miembro de tu cuerpo nomás porque sí? Que dices, por ejemplo, estos ojos no me permitieron ver con claridad y me golpeé, me los voy a arrancar, me voy a sacar los ojos, ¿verdad que no? Nadie estaría tan loco, tan tonto para nomás por una falla, por algo equivocado, sacarte los ojos, ¿verdad? Este cerebro que se le olvidan las cosas, me lo voy a sacar porque ya no sirve, me voy a arrancar el lóbulo frontal o yo qué sé, todas esas partes. Nadie hace eso.
Este dedo que siempre me está temblando o que lo tengo chueco porque yo apunto para allá, pero está terminando direccionando para allá. O esta parte que no me gusta, estas lonjas que me cargo, pues me voy a monchar las lonjas. Bueno, pues hay gente que, pues sí, de plano usa una cirugía estética y todo eso, pero para arreglarse, no para deshacerse de su estómago. Yo creo que hemos tenido una actitud así muchas veces sin darnos cuenta dentro del cuerpo de Cristo, a través del chisme y la murmuración, que terminan mutilando, cortando, siendo muchas veces crueles con otras personas. La deshonra a través del chisme y la murmuración termina por dividir, termina por separar. Y yo creo que es importante hablar de esto porque esto se da tristemente más común de lo que uno quisiera. En todos lados, en muchas familias, en todas las congregaciones, aún dentro quizás de este grupo Crece donde estás escuchando esta sesión o te identificas con esto. Qué triste es cuando tú lo has vivido, qué doloroso es cuando tú has sufrido las consecuencias de un chisme, pero qué terrible es si tú eres el causante de esos chismes y esas cosas que han dividido. Yo por eso el día de hoy te quiero animar a que rompamos eso. No lo permitamos, lo cortemos, lo paremos en seco. O si somos los causantes o hemos sido parte de eso, nos arrepintamos y entonces tomemos la actitud contraria. Porque así como la deshonra termina por dividir y separar, lo contrario es verdad. La honra termina uniendo y afirmando a las demás personas. ¿Cuál es la solución? Honrar. Romanos capítulo 12, versículo 10, para empezar a concluir. Quiero leértelo en varias versiones porque nos van a dar ciertas palabritas que nos van a ayudar a ser más prácticos en cómo vivirlo y hacerlo para otras personas. Dice en la versión Reina Valera Romanos 12, 10, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Fíjate esa palabra, prefiriéndose, si lo pudiéramos decir más moderno, en vez de prefiriéndoos, prefiriéndose los unos a los otros. Mira cómo dice la PDT: tengan cariños unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. La NTV dice: ámense unos a otros con afecto genuino. Y esta palabra, deleítense al honrarse mutuamente. Si analizamos este verso en diferentes versiones, podemos ver que el enfoque está más en que tú y yo demos que esperemos recibir. Está más en dar que en recibir. Y como está escrito en el libro de Hechos, palabras de Jesús, porque hay unas palabras de Jesús relatadas en el libro de Hechos, donde dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el enfoque. En cuanto a la honra, es mejor buscar darla que estar esperando recibirla. Y no hablo de que tampoco nos cerremos a recibirla, porque eso está mal, ¿verdad? No, a mí no me honres, honra solamente a Cristo. No. Dice: honrense los unos a los otros, pero que el enfoque, la prioridad de nuestro corazón esté en honrar a los demás, preferir el bien de los demás, la honra de los demás y deleitarnos en honrar a otros. Ahora, si hemos hablado de que la deshonra tiene que ver con muchas cosas de hablar mal, lo podemos aplicar de esta manera. Honrar, tú y yo podemos honrar hablando bien de los demás. Una manera práctica de honrar es hablando bien de los demás. Así como la deshonra habla mal de los demás, chismea, murmura, critica, emite juicios. Bueno, honrar es hablar bien de los demás. Y déjame aplicarlo con estas palabritas en las diferentes versiones de este verso, Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice: preferir, dice la versión Reina Valera, prefieran en cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros. Preferir hablar bien del otro. Cuando te empiezan a decir: oye, qué buen trabajo hiciste esto, y que la están haciendo. A mí me ha tocado que, oye, qué bien salió este evento. Pues preferir hablar, mírate, y algo que yo buscaría hacer, no, pues es gracias a Dios y obviamente gracias por tu comentario, gracias por lo que dices, pero también es gracias al esfuerzo de estas personas. La verdad es que se la fletaron, mira cuánto ellos lo han hecho, ¿verdad? Hablar bien de otros, que el reconocimiento muchas veces se lo lleve otro. Claro que te reconozcan, pero tú como una
persona que busca la honra dice, sí, Dios me ayudó, es bueno, pero esto se lo debo a gracias a Dios y a tal persona que estuvo conmigo, me dio sus consejos, me ayudó, me dieron la oportunidad. Hablar o reconocer o preferir que otras personas también sean honradas dentro de lo que te están dando a ti o tú pudieras recibir. Honrar también es poner en el radar a otros que participaron para que también sean visibles. A veces hay cosas en las que hacemos y todo el enfoque, la alabanza, la honra se la está dando a una persona, pero a mí me encanta cuando esas personas dicen, sí, se lo debo a Dios y a esto y gracias por esto, pero mi familia, fulano de tal. Hay un deportista que a mí me gusta mucho su actitud en lo que yo he visto. Digo, no conozco todo, yo creo que no es perfecto, pero el jugador Lionel Messi me encanta su actitud, donde siempre lo que yo he visto le da la gloria a Dios, dice gracias a Dios, Él me dio el talento, yo solamente lo he puesto, pero también gracias por mi familia que me han apoyado, que pagaron un precio a mis padres, que dejaron todo para apoyarme a seguir mis sueños. Eso es poner en el radar a personas que ni siquiera estaban siendo el foco de atención, pero tú las pones y las honras. Eso es preferir honrar los unos a los otros. Y esa actitud debe estar en cada uno de nosotros. Ahora dice la segunda versión que hablábamos, dice la PDT, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Dar preferencia, me gusta esa palabra, esa expresión, dar preferencia a otros en recibir un beneficio o un bien. Que no solamente, por ejemplo, yo tengo en mi mente el ejemplo de cuando uno está en la fila y a veces te quieren honrar, pásele. No, pues primeramente pase esta persona o me van a servir en la mesa, a veces estás en una mesa, fuiste a una boda y te van a servir y bueno, tu plato se lo pasas a otra persona, le das preferencia a otra persona, la estás honrando. Si estás casado, que le den preferencia a tu esposa, que pase primero, que se siente primero. Esa actitud de honra aún a los hijos, ¿verdad? De darles el lugar, de cuidarlos. O sea, es esa actitud correcta, buscar que las otras personas sean beneficiadas antes que tú. Y no está hablando de que tú no recibas un beneficio, no, pues entonces ya todo lo demás y yo no, porque no. Tú también puedes recibir, pero que otros lo reciban antes. Esa es la actitud que tuvo Jesús. Él no buscó solamente un beneficio cuando muchas veces lo reconocieron a él. Él no solamente estuvo, pues sí, la gloria solamente es para mí, sino siempre enfocó al Padre. Todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, lo he recibido primeramente de mi Padre. Y esta actitud de dar preferencia a otros es más fácil cuando tenemos una actitud servicial, una disposición para servir, donde buscamos el beneficio de otros. Ya tenemos o hemos desarrollado ese servicio a los demás. Es más fácil dar la preferencia a otras personas, simplemente como un tip. Y bueno, la última que yo diría que es una de las más lindas y más difíciles de vivir porque es un proceso, dice la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Para mí esa palabra, deleítense en honrarse, es un reto. Se escucha muy bonita, pero vivirla, ese es el punto principal. Mira, creo que la honra comienza con una decisión como lo veíamos, pero el hecho que se vuelva en un deleite tiene que ver con el resultado. Va a ser un resultado. Mira, los ojos, para que realmente el honrar a las demás personas se vuelva un deleite, los ojos tienen que ser de amor hacia las demás personas. El motivo, el vínculo tiene que ser el amor. Cuando tú amas a las personas, cuando tú realmente tienes un cariño por las personas, pues te deleitas. Es más fácil el deleite. Por eso comienza este verso diciendo, en cuanto a amor, ámense unos a otros y después honren, porque lo que precede, y vamos a hablar profundamente en la siguiente sesión acerca de ese tema, lo que nos va a ayudar a que todo funcione perfectamente es el amor. Pero yo te puedo hablar de la parte de la honra como en etapas, en avance, en crecimiento. Por ejemplo, uno comienza primeramente a honrar por necesidad. Pues tengo que honrar, ¿verdad? Los hijos, tengo que honrar a mis padres, tengo que honrar a mis autoridades, tengo que honrar, pues sí, la Biblia dice, tengo que honrar. Y es el primer nivel, ¿verdad? Donde uno tiene que
honra por necesidad. El segundo nivel es honrar por conveniencia, porque te das cuenta que la honra desata bendición, que el honrar te conviene, que no solamente tienes que, pero ya entiendes un poquito más que también te conviene a ti. Entonces, bueno, honras por conveniencia. Y el tercer nivel es honrar por entendimiento. Es decir, ya no solamente ya no lo haces por obligación, ya no lo haces porque te conviene, sino ahora entiendes el peso, la importancia, la necesidad de honrar. Un hijo que entiende la honra, pues va a honrar con entendimiento a sus padres, va a buscar la manera correcta, lo va a hacer de la mejor manera, va a cuidar ciertos detalles para que sea de la mejor manera. Por ejemplo, honramos a Dios con nuestros bienes, honramos a Dios con nuestras primicias, y esa parte de las primicias me gusta porque habla de cuidar los detalles, que sea lo primero y lo mejor. Muchas personas honran a Dios hablando de las finanzas, ¿verdad? Pues porque tienen que, otros porque pues saben que les conviene, Dios te bendice, pero otros ya que lo han entendido ya empiezan a cuidar ciertos detalles. Bueno, no solamente le doy los diezmos, pero los voy a hacer de la manera correcta, que sea lo primero que hago, que sea lo mejor que pueda, hasta en la manera práctica, bueno, yo les digo lo que yo hago en mi entendimiento por lo que yo quiero que darle a Dios, los mejores billetes, lo mejor que pueda, lo primero, los más bonitos, no los apachurrados esos. Bueno, yo lo hago en el entendimiento que yo tengo, tratar de honrar de la mejor manera. Y el cuarto nivel, y ese es el más profundo, es el de deleitarse en honrar, donde ya es para ti un disfrutar, es para ti un gozo, es una alegría, es pleno, te sientes súper contento, no solamente buscas la oportunidad, sino cuando la haces, dices, qué bueno que pude honrar a Dios, qué alegría que pude honrar a mis familiares, a mis amigos, sientes bonito, lo disfrutas, y ese es el final y un estado maduro de la honra. Entonces, yo te animo a que podamos tener esta actitud de honra y no de deshonra. Ya vimos que la deshonra es terrible y termina dividiendo, y especialmente la parte del chisme, de la murmuración. Deleitémonos en hablar bien. Que cuando venga alguien más, tú disfrutes el hacer quedar bien a los demás, a una persona delante de los demás. Así lo pudiéramos aplicar de una manera práctica. Y que esto nos ayude a tener mejores relaciones y entender que ser parte de un cuerpo es algo maravilloso, es algo súper lindo, pero la honra va a ser necesaria para que esto funcione de la mejor manera. Pues nos vemos en la próxima sesión. Busquen poner esto en práctica y oren ahí en su lugar. Terminen, yo le pido al encargado que oren esta hora para que pongamos esta palabra en práctica, que podamos honrarnos unos a otros, preferirnos, dar preferencia y deleitarnos en honrar y no permitir el chisme y la murmuración que divide. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios les bendiga, y vamos a estar en la recta final de esta serie que ha sido de mucha bendición y seguirá siendo una bendición. Nos vemos en la próxima.